Bueno, Amelia, hoy nos encontramos con la tercera entrega esta semana de la encuesta Gallup, que mide temas que son de mucho interés para la ciudadanía en términos generales, para los procesos políticos y electorales que está viviendo el país, y no solo para temas políticos, sino otros temas interesantes, porque en la entrega del día de hoy de esta encuesta Gallup hoy, pues se miden aspectos que tienen que ver con la confianza en la Junta Central Electoral, en el sistema de votación que se va a implementar para las elecciones municipales y muy probablemente, eso estaría por definirse, para las elecciones congresuales y presidenciales. Esto por un lado, y luego se mide, se toma en cuenta cuál es la opinión de los ciudadanos y las ciudadanas dominicanas con relación a los principales problemas que entienden los encuestados y encuestadas está afectando al país. Con relación al tema de las elecciones, tanto del procedimiento, la organización y administración del proceso electoral, como de la institución encargada de esa administración electoral con la Junta Central Electoral, la Gallup hizo varias preguntas. Una de ellas, que es la que tenemos ahí en la columna, sí, a la izquierda, tiene que ver con la confianza en el conteo. A los encuestados se le preguntó, ¿cree usted que los resultados serán tan confiables como con el conteo de votos manuales? Es decir, el resultado del conteo del voto automatizado. Al final vemos la totalidad que dice que el 56.5% de los encuestados indica que el conteo del voto automatizado es tan confiable como el conteo manual que hace la Junta Central Electoral a partir del voto tradicional que hemos tenido en la República Dominicana. Esta es una información interesante, sobre todo en Javier, un contexto. Vamos a ver si, lo que pasa es que el logo, yo estoy tratando de cuadrarlo con el logo del canal, porque sí, el logo está tapando la cifra que nos interesa, es la de abajo. Final, es la de abajo, entonces la columna es muy larga, mira, el logo lo está tapando Jerry, por eso, él no lo ve. Sí, ahí, si lo mantienes sí, ahí. por eso es que me estoy moviendo. Okay. No, el logo ahí es. Exactamente, ahí sí. Okay, gracias. Que ahí está entonces el 56.5% que dice que cree en el sistema y el 38.7% de los encuestados dice que no cree en este sistema, es decir, en los resultados dados mediante el voto automatizado. Sin embargo, es importante ese porcentaje de un 56.5% que dice que creer en el sistema del conteo. Es más de la mitad, pero no, digamos que las opiniones ahí están un poco divididas, porque un 56% te habla de que es la mayoría, pero tampoco es un 80%. No es lo mismo decir el 75 o el 80% de la población cree en los resultados del conteo de votos manuales. ¿Cree usted que los resultados serán tan confiables como el conteo de votos manuales? O sea, el conteo en el voto automatizado es esto, ¿no? Sí. Luego, la columna de la derecha, que ustedes la pueden ver ahí, lo tenemos captado todo, a la derecha es la imparcialidad y la transparencia, bueno, el del medio, ¿verdad, Javier? Voto manual y automatizado. La República Dominicana se apresta a realizar el primer proceso de elecciones en su historia con un nuevo sistema electoral. El mismo contempla el voto manual y el automatizado dependiendo de la demarcación donde se encuentre la persona. En una escala del 1 al 5, ¿qué tan de acuerdo está usted en que las elecciones se realicen de esta forma? Digamos que el 40% está de acuerdo y el 21.6 está totalmente de acuerdo, sumando ese 62.5% que usted ve en azul a la derecha, versus el 25.6% que no está de acuerdo, está en desacuerdo. Hay un 9.6 de indeciso. Sí. Entonces, digamos que la mayoría, ves, es un porcentaje todavía mucho más amplio, alto, ¿no? Sí. El que está de acuerdo con que este sea el sistema. Ahora bien, en el gráfico de la derecha, la columna de la derecha, que se parece mucho al primero, la imparcialidad y la transparencia de la Junta Central Electoral, el azul debajo
indicaría que el 65.4% del electorado dominicano cree en las actuales autoridades de la Junta Central Electoral. La columna es bastante larga, es la franja de abajo, la inferior, donde nos da el total del 65.4% de la población dominicana cree en la Junta Central Electoral, y esto es muy importante porque esta ha sido una Junta Central Electoral que se estrena en medio de la aplicación de dos nuevas leyes, tanto la ley de partidos como la ley electoral, que representan un gran desafío, no solamente para esta organización política, sino también para los partidos políticos de la República Dominicana. Todos estos ajustes han implicado una serie de procesos, procedimientos que establecen periodos en los que usted tiene que cumplir con algunas acciones específicas que están establecidas en la ley. Digamos que intenta ajustar un calendario a todas las organizaciones políticas y a los organismos que tienen que ver con la instalación del proceso electoral. También establecen nuevas violaciones a la ley, ahora que está en discusión el tema del transfugismo. Digamos que estamos frente a todo un proceso en el que se necesita que la población dominicana confíe en esa Junta Central Electoral como órgano que administrará todo el proceso que tenemos enfrente, que se trata de unas elecciones municipales, ojo con esto, que se realizarán el próximo 16 de febrero, y unas elecciones congresuales y presidenciales que se realizarán en mayo. Todavía hay grandes desafíos en ese sentido para la población dominicana, que no necesariamente tiene claro cómo es que se va a votar. Por eso hemos visto a la Junta hacer grandes esfuerzos desplazándose a los medios de comunicación para poder explicar cómo funcionará el voto automatizado, porque mucha gente llegó a votar a las primarias del PRM y el PLD con dificultades en octubre del año pasado. Ha habido cambios en el menú de ese voto automatizado que se estuvo promoviendo en octubre para las primarias de estos partidos. Esos cambios se tienen que conocer, la gente tiene que estar clara sobre cómo puede votar, por qué niveles va a votar en este proceso de separación y cómo funciona lo del voto de arrastre entre regidores y alcaldes. Eso es relevante porque en este momento muchos candidatos a regidores se están promoviendo, a diferencia de lo que habíamos visto antes. No, nunca le prestaba mucha atención, pero estamos viendo las candidaturas de regidores. Y hay un tema importante, es que aquí el voto de arrastre se mantiene. ¿Estoy en lo correcto, Javier? Así entre los regidores y a nivel de regidores y alcaldías, el voto de arrastre se mantiene. Entonces, una persona que tal vez simpatiza por un alcalde X o un candidato a alcalde de una organización política, pero simpatiza por regidores de otra organización política, no puede votar por dos partidos distintos. Y eso es algo que no necesariamente la gente comprende, porque hay muchos candidatos a regidores, sobre todo en las grandes demarcaciones, que están haciendo propuestas que me parecen muy interesantes. Así es. Mira, Amelia, tú sabes que ese dato de la confianza en la Junta Central Electoral, ese 65.4% de los encuestados que dicen creer o confiar en este organismo, es un dato muy importante, es un dato relevante y que llama la atención. A mí particularmente me sorprende de manera positiva y de manera grata, porque otros estudios que se han hecho sobre la democracia, el sistema electoral en el país, por ejemplo, recientemente que salió el estudio de cultura política a nivel de las Américas, la LAPOP, y específicamente en la República Dominicana, Latinobarómetro, que había salido ya el año pasado, pues indicaban que los niveles de confianza en las elecciones y la Junta Central Electoral eran muy bajos y han sido muy bajos en la República Dominicana, por debajo de alrededor de un 30 y tantos % el nivel de confianza. Y esto, claro, está muy relacionado con lo que ha sido la práctica de la Junta Central Electoral en anteriores procesos, sobre todo el proceso del 2016, por ejemplo, donde hubo muchas críticas y cuestionamientos a esa Junta Central Electoral encabezada por Roberto Rosario, quien ahora es un activo militante y promotor de la candidatura de Leonel Fernández. Es una junta que generó mucha desconfianza. Y a esto tú le sumas el hecho de que
hay sectores, partidos políticos, grupos políticos determinados que han estado en una campaña abierta de descrédito frente a la Junta Central Electoral, con serios cuestionamientos a esta Junta Central Electoral. Y bueno, y además el hecho de que la Junta Central Electoral ha pasado por la organización de un proceso como las primarias abiertas y cerradas que realizaron el PLD y el Partido Revolucionario Moderno en octubre del pasado año, y una de las preocupaciones de muchos sectores en el país es que una Junta Central Electoral encargada de la organización de este tipo de procesos se arriesgaba a que se erosionara su confianza después de los resultados, como han intentado algunos sectores. Pero a pesar de esto, la Junta Central Electoral mantiene ese nivel de confianza alto de un 65.4%, en gran medida fruto del trabajo que viene realizando la Junta Central Electoral, de la manera en que ha estado abordando y las respuestas que ha estado dando a los distintos cuestionamientos que se han hecho después de las primarias internas del PLD y del PRM. Ojalá siga así. Estoy seguro de que tiene que ver mucho parte de esta recuperación de la confianza, el trabajo realizado no solamente por la Junta Central Electoral, sino por otro órgano electoral, que es el Tribunal Superior Electoral, que ha venido realizando una labor importante en el conocimiento de las impugnaciones y de los conflictos electorales que se han presentado en el país con un nivel de productividad sumamente alto, y eso es relevante. Mira, Javier, aparte de lo político, esta encuesta vuelve cada día, te va publicando otros datos, ¿no?, que tienen que ver con la economía, con los aspectos sociales. Pero de la política, cierra con este dato, es el que tiene que ver con las candidaturas vicepresidenciales. Justo ayer mencionábamos la salida de la doctora Margarita Cedeño a la campaña del Partido de la Liberación Dominicana, a apoyar la campaña en las calles desde el fin de semana pasado, y el peso que tuvo su designación y el apoyo del leonelismo a la campaña de Danilo Medina, por lo menos en el año 2012. En el 16 se veía al PLD, digamos que como una unidad partidaria, pero pese a los conflictos internos, ahí no hubo muchos problemas. Entonces, la Gallup hoy, ¿cuál de las cámaras me ayuda? La Gallup del día de hoy nos indica que hay un alto porcentaje de la población dominicana que toma en cuenta la candidatura vicepresidencial para poder elegir o a la hora de votar. En términos generales, el 75% de la población dominicana toma en cuenta la candidatura vicepresidencial para elegir o a la hora de elegir, y lo podemos ver en los diferentes áreas que se muestran aquí. Aquí son las personas que tienen simpatía política. Podemos ver que en la Fuerza del Pueblo el 71% lo considera importante, en el Partido Reformista el 77%, en el PLD el 80%, en el PRD el 55%, pero podemos entender, yo creo, el PRD yo creo que a veces, no sé, últimamente no se toma en cuenta mucho ni a quién decide el presidente del partido que van a apoyar, y por ahí se van. Bueno, en el PRM el 79% de la población o de los simpatizantes de este partido, digamos que lo toma en cuenta. Ahora vámonos abajo para que veamos el tema de los presidenciables y de la gente que se destaca. No, parece que se viene haciendo un muy buen trabajo con David Collado, lo sabemos. Hay una campaña o una idea de un sector del empresariado dominicano de promoverlo de manera intensa, y parece que está logrando sus frutos. Margarita Cedeño y David Collado son los más conocidos. Dice, de los siguientes nombres de personalidades del país, de las cuales, o a cuáles conoce o de cuáles ha oído hablar. Esa es la pregunta. Entonces, de Josecito Jacín, que tiene tantos años en la política, el 23%. De Francisco Javier, el 44%. Que yo no sé por qué salen esos otros políticos ahí. No sé de dónde salieron los nombres, de dónde salieron los nombres. David Collado, un 85%, Onofre Rojas, un 12%, Osiris de León, un 30%,
y Margarita Cedeño un 98%. Obviamente es la vicepresidenta y digamos que un 85% de David es interesante. Lo que habría que ver es si la pregunta fue cerrada. Si la pregunta fue cerrada, significaría que no es la gente, no son nombres que las personas mencionaron, sino que es una lista que le entregó la encuestadora. Porque dice, de los siguientes nombres o personalidades del país, ¿a cuáles usted conoce o de cuáles ha oído hablar? Entonces, es diferente a una mención espontánea. Atención a eso, porque eso significa que se entregó esta lista de nombres. Usted le dice, ¿a cuál usted conoce? ¿A José Jacín? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿A David Collado? ¿A tal? Entonces, no es lo mismo. De todas maneras, dentro de los mencionados, pues, ahí está, David Collado y Margarita. Y luego, debajo, los presidenciables. Debajo, los presidenciables. Dice, de los que conoce, oiga bien, o sea, que eso es de la lista anterior. De los que conoce, ¿cree usted que tienen condiciones para llegar a la presidencia de la República? Margarita con un 79%, David con un 70.6%, Francisco Javier con un 36.5%, Osiris de León con un 17%, José Jacín con un 19% y Onofre Rojas con un 13%. Lo que no dice la encuesta, y sería bueno saber, es de dónde sale la lista. Claro. ¿Entiendes? Porque es como, de estos nombres que, bueno, pero podríamos buscar otros presidenciables no, hay muchos políticos en los distintos candidatos políticos con aspiraciones a la candidatura presidencial en los distintos partidos. O vicepresidencial, así es. Mira, por último, Amelia, con incluso me llama la atención de esa lista que parecería que se buscan los candidatos. Bueno, sí, ninguna candidatura tiene candidato a la vicepresidencia. Pues tú me dices, David Collado, que se está debatiendo o mencionando como un posible o candidato vicepresidencial. Se ha generado una campaña para que se debata. Ha generado y se ha apoyado una campaña y se le ha medido abiertamente en algunas encuestas que lo han colocado, o Margarita, pero bueno. O sea, no es el único. El problema que le veo a la candidatura de David Collado, que no sé hasta dónde genera confianza el hecho de que se pueda, en medio de ese debate, hablar de la posibilidad de que un político pueda ir como candidato vicepresidencial de un partido o de otro. Es decir, David Collado fue legislador por el Partido Revolucionario Dominicano, evidentemente es del grupo que se va con el PRM. Llega a la alcaldía en la boleta del Partido Reformista, pero todos sabemos que fue el candidato del Partido Revolucionario Moderno. Llega en la boleta del Partido Reformista por un lío que armó Fello Suberví, no porque no fuera del PRM. Sin embargo, su salida de la alcaldía, que se entendía incluso de la que sale con una aprobación alta, o por lo menos la percepción que se tiene de que la aprobación es alta, ha sido como tan extraña, porque ha emitido declaraciones incluso extemporáneas y confusas, donde no se entiende claramente cuál es su camino. Lo que debería estar claro es que si tiene aspiraciones de ser quien acompaña a Luis Abinader, no debería haber confusiones con relación a si podía ir en otra boleta. Se le ha mencionado hasta con Leonel Fernández, pero como todos son rumores con Leonel, con Gonzalo, lo que tendría que estar claro es que David Collado es un miembro del Partido Revolucionario Moderno, que como miembro de esta organización política apoya esa organización política y evidentemente con un discurso como más firme, lo que se entendería es que estaría buscando un espacio de candidatura vicepresidencial con Luis Abinader. Sí. David Collado es una persona que habla poco, es una persona que goza un respeto en el sector empresarial, porque incluso en algunos temas representa a ciertos sectores del empresariado dominicano. Luis Abinader es el candidato más potable que hay en este momento, pero tampoco es la persona más carismática. El Partido Revolucionario Moderno tiene una estructura, está planteando un programa de gobierno que parece interesante. Habría que ver qué significaría una fórmula juntos, claro. David Collado y Luis Abinader bueno. En términos de chispa. Exactamente. Ahí está por verse. En un momento en el que las candidaturas se promueven con tambores y cosas, porque hay que encontrar, ¿tú te acuerdas el binomio Obama-Biden, verdad? Exactamente.
Obama el carismático. Y luego buscó a Biden porque buscó quien lo reforzara en sus debilidades. Sí, y yo creo que eso es lo que debe buscar un candidato presidencial. No sé. Por último, Amelia, la encuesta Gallup mide los principales problemas que entiende la gente existen en el país. Se le hace la pregunta de cuál diría usted son los 3 problemas principales que tenemos en la República Dominicana y se repite. Aquí nos encontramos con que el problema más sentido, con el 69.6% de los dominicanos que así lo entienden, es el de los robos, asaltos, bandas y delincuencia en general. Es decir, estamos hablando del tema de la inseguridad ciudadana y de la criminalidad como el tema de mayor relevancia, el problema que siente la población como de mayor relevancia, muy por encima de todos los otros problemas que aparecen. En segundo lugar, que también ha sido característico en otras encuestas, está el de la escasez de fuente de trabajo, el desempleo, con un 31.3%, la inflación, alto costo de la vida, con un 29.2%, y el tema de la corrupción administrativa con un 19.3%, que aparece en las encuestas, ha venido apareciendo en las encuestas desde hace ya un tiempo como uno de los principales problemas y se incorpora a esta agenda de problemas sentidos en el país el tema de los feminicidios con un 12.5% que en anteriores encuestas no estaba o referido como uno de los problemas fundamentales o sencillamente no aparecía. Esa pregunta decía, ¿cuáles cree usted que son los 3 problemas? Y de ahí la variedad, pero entonces cuando nos vamos a este gráfico que indica cuál es el problema que usted considera que más afecta a la sociedad dominicana, otra vez nos vamos al tema de la delincuencia, es este gráfico. Ese es otro, exacto. El tema de la delincuencia, la criminalidad. Perdón, es que uno se confunde un poquito. Ok, el tema de la delincuencia y la criminalidad, seguido del segundo lugar, que tiene un 30%, seguido del tema del costo de la vida, la inflación, ¿no? El problema económico, y el tercer lugar, Javier, que no lo leo. Está en la escasez de fuentes de trabajo y desempleo. O sea, que es desempleo. Sí. Eso es importante porque el Banco Central en el día de hoy dice que la economía dominicana ha crecido. Sí, creció 5.1%. Y yo reservé el periódico de ayer porque lo dijimos muy rápido y parece que también, pero yo no podía dejar, después de ver eso, de mostrar esto, que es la percepción sobre la economía que tiene la ciudadanía dominicana. Lo decíamos ayer. Hoy dice el Banco Central que estamos muy bien, un crecimiento de un 5%. Pero la gente dice... 5.1%. Percepción sobre la economía. ¿Cómo calificaría usted las condiciones actuales de la economía del país? El 71% dice que está muy mal. Entonces, es un crecimiento, el crecimiento económico del que habla el Banco Central no se refleja en ese bienestar que la población dominicana debería sentir cuando se vive en una economía que crece, como se dice. Es que yo no moví rápido, Javier, no te preocupes. Fui yo que lo moví rápido. El 71.5% de la población dominicana dice que la economía está mal y en términos generales el tema del desempleo y el desempleo y una economía en mal estado sale dentro de los principales problemas. Y el primero de ellos, tanto en la primera pregunta como en la segunda, es el tema de la delincuencia y la criminalidad como el principal problema que percibe nuestro país, percibe la población que tiene nuestro país. A mí le tenemos que hacer una pausa. Cuando regresemos, otros comentarios de interés para todos ustedes. No se vayan, volvemos.